ya no va a haber hemorragia una vez que se haya eliminado el producto, o puede haber un poquito de sangrado escaso. El dolor va a ser moderado, no hay fiebre y el volumen del útero va a ser menor para la edad gestacional. El cuello puede estar entreabierto, se expulsa el producto y ya se cierra. Es como si hubiera un parto normal, ¿no? Se dilata, nace el bebé y se cierra automáticamente el seno. Y si la paciente trae o nosotros hemos podido estar presentes en la eliminación del producto, vamos a ver el embarazo completo, la eliminación como la placentita o el saquito si era muy pequeño, el fetito, el embrioncito chiquito, ¿no? El aborto incompleto, si hacemos una ecografía, ya no vamos a ver el bebé ahí dentro, se ven solamente restos o como tejido dentro de la cavidad. Puede haber sangrado moderado o un sangrado abundante en casos de que continúe la conexión entre el tejido y si la placenta continúa adherida al útero o todavía están restos dentro del útero, la paciente puede tener una hemorragia severa. El dolor también va a ser intenso o moderado dependiendo de hace cuánto se ha eliminado el producto. Y el volumen del útero va a estar disminuido, el cuello va a estar entreabierto y podemos nosotros al especular evidenciar la presencia de así como unos tejidos, unas membranas. El aborto retenido entonces es el que no tiene generalmente sangrado, no hay fiebre, el volumen del útero va a ser menor porque ha dejado de crecer. No sabemos exactamente cuándo es que se ha muerto el bebé, pero puede ser que ya hayan pasado entre 2 o 3 semanas, ¿no? Sin que la paciente se haya hecho una ecografía, que va a ser el método que nos va a definir si el producto sigue o no vivo. Obviamente que si ya no está vivo, ya no va a haber el desarrollo ni la influencia hormonal para seguir creciendo. Y el cuello va a estar cerrado, entonces no es expulsado por la cavidad. Entonces, ya cuando se haya producido un aborto incompleto, que no haya recibido un manejo adecuado, puede ser que la paciente no haya acudido al hospital y continúe con restos dentro de la cavidad, o puede ser que se haya sometido a un procedimiento clandestino en donde hayan contaminado, ¿no? Con material contaminado se haya realizado el procedimiento. Se puede complicar con infección del contenido uterino. La mayoría de las veces, el 63%, puede ser debido a estreptococos o a las bacterias intestinales por la cercanía con el canal anal, por E. coli, pseudomonas. Y como les decía, la mayoría de las veces puede deberse a abortos clandestinos o ilegales. Entonces, si la paciente está con un aborto infectado, va a tener hemorragia porque todavía existen restos ovulares dentro de la cavidad. Puede haber secreción vaginal fétida, dolor intenso en el abdomen, incluso llegar a una peritonitis, ¿no? Por migración de las bacterias por continuidad. Puede tener la paciente fiebre, malestar general, el útero va a estar reblandecido, doloroso, va a haber ya resistencia peritoneal, el cuello va a estar entreabierto y los restos van a tener, incluso en ecografía, características de tener como burbujas de aire, que son características de que hay una infección por la presencia de bacterias, ¿no? Y el aborto séptico, que va a ser la complicación del aborto infectado, va a depender de cuán severa sea la infección o cuán agresivo sea el germen. Puede tener un pronóstico reservado y puede ser de gran mortalidad si no ha acudido al hospital para recibir los antibióticos, que es lo que tenemos que indicar a la paciente. A veces cuando ya hay compromiso incluso de los ovarios, del miometrio, ya está muy comprometido el útero, se termina haciendo una histerectomía en estas pacientes para retirar el foco séptico o evitar el shock séptico, que puede ser igual que para cualquier persona. Entonces, las complicaciones inmediatas de un aborto infectado pueden ser una endometritis, una periperitonitis que vaya migrando hacia los lados o hacia los otros órganos. Puede haber shock séptico, embolismo, coagulación intravascular diseminada. Y entre las complicaciones tardías, la esterilidad, la infertilidad,
en algunos casos a los siguientes embarazos puede haber un acretismo placentario o una placenta previa. Bien, entonces todos estos tipos de aborto pueden estar condicionados por factores de riesgo como la desnutrición, que la paciente tenga infecciones, adolescencia o las pacientes adultas. En casos también en los que haya violencia dentro de la familia, puede complicarse con un aborto, genéticas, desequilibrios hormonales, malas implantaciones o infecciones tanto vaginales, bacterianas, virales o la infección urinaria. Entonces, en general, para que ustedes sepan qué es lo que van a hacer, obviamente quizás no puedan hacer el procedimiento que corresponda para hacer un aborto, ¿no? O para tratar un aborto. Lo que ustedes tienen que hacer, una vez realizado el diagnóstico, como les he dicho, definir qué puede ser. ¿Será una amenaza? ¿Ya será un aborto incompleto? ¿Será un aborto retenido? Eso lo vamos a hacer a través de la ecografía. Si tenemos dudas, obviamente si ya estamos viendo un productito salir por la vagina, sabemos que es un aborto en curso, ¿no? O si ya vemos el tejido, o la paciente misma a veces trae su fetito en las manos y dice, he eliminado esto. Y ustedes les revisan y van a ver tejidos saliendo por la vagina. En ese caso ya van a hacer el diagnóstico, dirán, esto es un aborto incompleto, ¿no? O si ya no tiene sangrado y el cuello está cerrado, tal vez es un aborto completo, le hacen una ecografía, ya no hay nada en la cavidad, solamente dar antibióticos y analgésicos, pero ya no hacer un procedimiento. Entonces, una vez que hayan realizado el diagnóstico, valoran el estado general de la paciente. Si tiene anemia o por ahí ha sangrado demasiado o está ya entrando a un shock, los pacientes con aborto o ectópico pueden tener demasiado sangrado y ya estar descompensadas hemodinámicamente, ¿no? Entonces lo que vamos a indicar primero es la hospitalización, vamos a controlar signos vitales, solicitamos todos los laboratorios de rutina, los que siempre van a solicitar a todas las pacientes, ¿no? Hemograma, glicemia, tiempos de coagulación, creatinina, quizás ha tenido una anemia severa y puede condicionar eso a una insuficiencia renal aguda, ¿no? Ustedes creo que llevan nefro también al mismo tiempo. Entonces les debe decir el doctor cuando lleven ese tema, es que cualquier sangrado puede dar una insuficiencia renal, ¿no? Entonces pedimos también función renal. Vamos a pedir una ecografía para confirmar nuestro diagnóstico si es que tenemos dentro del servicio. Vamos a tratar de suspender la vía oral para poder hacer el procedimiento si necesita anestesia. Vamos a ponerle una solución endovenosa. Ahora, si la paciente se está choqueando, está con hipotensión, le pondremos 2 vías, ¿no? A cada lado, o vías de gran calibre para que entre lo más rápido posible. Y podemos compensar mientras trasladamos a la paciente a otro centro si es que nos encontramos en un centro de primer nivel o lejos de la ciudad. Lo que hacemos también es administrar oxitóxicos, ¿no? Dependiendo de qué edad gestacional tenía, podemos utilizar oxitocina o podemos utilizar metejin, que son medicamentos que también vamos a verlos en hemorragias postparto. Podemos administrar analgésicos, antiespasmódicos, eso en el caso, por ejemplo, de una amenaza de aborto, donde la paciente está teniendo dolor. Y el tratamiento ya definitivo, una vez hecho el diagnóstico, si es un aborto incompleto, un aborto en curso, va a ser la evacuación uterina de acuerdo al diagnóstico y el estado de la paciente. Entonces vamos a elaborar siempre una buena historia clínica y además tenemos que evaluar clínicamente a la paciente las cosas que les he dicho, ¿no? Le tendrán que hacer tacto, examen especular, ver qué tipo de sangrado tiene y con la ecografía completamos. En el examen ginecológico completo vamos a solicitar exámenes de laboratorio, examen de orina. También vamos a pedir fracción beta, HCG cuantitativa y cualitativa, especialmente si tenemos duda de qué tipo de hemorragia de la primera mitad es. Porque la paciente no va a venir con un letrero que diga aborto, ¿no? O embarazo ectópico. Pero cualquier tipo de sangrado, ya tenemos nosotros que ponernos a pensar en esas 3 enfermedades.
puede ser que tenga también embarazo ectópico. Entonces ahí hacemos un diagnóstico diferencial. ¿Y para qué nos sirve la fracción beta del HCG? Por ejemplo, en la enfermedad trofoblástica, la HCG va a estar más aumentada de lo normal que para las otras dos enfermedades. En un aborto, si ya se ha producido hace tiempo, va a ir disminuyendo. Y en un embarazo ectópico se mantiene en los límites bajos, hasta más o menos 1500, pero tampoco hay un ascenso como en un embarazo normal, que se duplica cada 48 horas. Entonces, para eso nos sirve la fracción cuantitativa de la HCG. La ecografía, que les decía que nos va a servir para definir el diagnóstico, y también tenemos que ver la clínica, si hay sangrado, dolor o expulsión de restos por la vagina. En casos, ahora vamos a ir viendo las conductas de cada uno, ¿no? En caso de una amenaza de aborto, lo que vamos a hacer es indicar a la paciente un reposo absoluto si se puede, aunque si trabaja no le vamos a poder pedir que repose, ¿no? Pero que trate de hacer menor actividad o solo lo necesario para el control del sangrado genital. En la amenaza de aborto, no todas las pacientes se van a internar. Algunas pueden tener un manejo ambulatorio dependiendo de la clínica o las características que nosotros evaluemos. Hay que pedirle que tenga abstinencia sexual, podemos usar analgésicos, antiespasmódicos, como por ejemplo, algunos le dan Viadir, propinoxato, ¿no? Para ayudarle a que no tenga molestias. Aunque no está comprobado que eso le vaya a calmar los dolores, pero tal vez la paciente se sienta mejor si le damos un antiespasmódico a dejarla teniendo las contracciones. El tratamiento ideal o de elección para las amenazas de aborto va a ser la indometacina, que aquí en Bolivia se usa la vía rectal, porque también existe la vía oral. Vienen tabletitas de 25 microgramos que se puede usar cada 6 o cada 8, pero no utilizamos porque mucho no se encuentra. En realidad es la vía rectal, son supositorios de 100 miligramos que utilizamos por 3 días, uno cada noche por 3 noches. A veces antes utilizaban el diazepam para tranquilizar a las pacientes por vía oral, pero actualmente ya no utilizamos, ¿no? A no ser que la paciente esté con un trastorno psicológico o esté muy ansiosa. También podemos utilizar las hormonas como la progesterona, que puede venir así como en óvulos pequeños, o puede tomar la paciente, puede colocarse por vía vaginal, de 400, 200 y 100 miligramos, ¿no? Podemos utilizar una dosis, 2, 3, dependiendo de la clínica. Y eso se utiliza especialmente en casos en los que estemos sospechando de insuficiencias del cuerpo lúteo o en abortos recurrentes. En un aborto inevitable, como su nombre dice, ¿no? Ya no podemos evitar, se han roto las membranas, ya el bebito no tiene mucha chance de seguir, entonces vamos a hacer el legrado, o podemos hacer el ameo, que es el aspirado. Cuando el bebé es más de 12 semanas, por lo general primero hacemos que se elimine el producto y recién después hacemos el curetaje o el legrado. Previamente hacemos la maduración cervical, se elimina el producto y procedemos a hacer el legrado o el ameo. En el aborto completo con evolución favorable, hay que evaluar si necesita o no hacerle una revisión de la cavidad uterina. A veces para poder confirmar con estudio histopatológico sí se podría enviar, pero cuando la ecografía indica que ya no hay restos, a veces solamente basta con darle antibióticos y analgésicos. En un aborto retenido, cuando no hay modificación cervical, el fetito está muerto o el embrión está muerto, cuando es menos de 12 semanas, le vamos a solicitar todos los laboratorios, pruebas de coagulación, y vamos a administrar el misoprostol, que es ese medicamento que algunos deben conocer, ¿no? Que se compran las pacientes para provocarse el aborto. Es lo que nosotros utilizamos en casos de aborto retenido. Entonces administramos, dependiendo de la edad gestacional,
entre 200, 400, 800, 600 microgramos, ya sea vía oral o vía vaginal. Una vez que se ha colocado el medicamento, debemos evaluar cada 4 a 6 horas si es que está habiendo la dilatación o ya con una sola dosis se ha eliminado el producto. Se pueden repetir las dosis de misoprostol, incluso hasta 3 dosis. Una vez que se dilate, como el embarazo es menor de 12 semanas, se puede proceder a hacer el curetaje, ¿no? o el ameo. En casos en los que la paciente sea RH negativa, tenemos que tomar en cuenta que se debe administrar la vacuna anti-D para evitar que la siguiente haya una reacción, ¿no? a la sensibilización RH. Después de las 12 semanas, siempre tenemos que primero proceder al vaciamiento uterino, es decir, que el producto se expulse, porque no vamos a sacar un bebé por un legrado, ¿no? Con sus huesitos y no lo vamos a destruir. Entonces, siempre se coloca primero el misoprostol, se produce la eliminación del producto y recién podemos realizar el curetaje o el legrado o ameo. Cuando el aborto está infectado o séptico, tenemos que hospitalizar a la paciente, ponerla en NPO, colocar una sonda Foley para controlar la función renal, líquidos, electrolitos ingeridos, eliminados, controlar los signos vitales. Le vamos a colocar siempre las soluciones, ¿no? Para poderla estabilizar, porque casi siempre el aborto séptico o infectado va a tener hipotensión. Tenemos que colocar antibióticos, de preferencia relacionados con el cultivo y el antibiograma. Podemos utilizar varios esquemas de antibióticos, pueden ser antibióticos únicos, biconjugados, triconjugados, ¿no? Se pueden utilizar penicilinas cristalinas, vancomicina, cloramfenicol. En caso de que sospechemos ya que está con una infección muy severa, podemos utilizar metronidazol para los anaerobios. Entonces ahí en ese caso utilizamos un esquema triconjugado. Después de haber colocado la antibioticoterapia, unas 12 horas después, recién podemos hacer un legrado en casos en los que sospechemos o la ecografía muestre restos ovulares, porque la presencia del tejido macerado dentro del útero hace que el útero sea bien friable y esté debilitado. Entonces esperamos a que haga el efecto de mejorar el tejido y recién procedemos a hacer un legrado, porque podemos perforar el útero en casos en los que hagamos inmediatamente. Si es que esto no funciona y la paciente continúa con el proceso séptico, podemos incluso hacer una laparotomía con histerectomía más anexectomía, o sea, sacar todos los órganos pélvicos internos para evitar que la paciente se muera. Y a veces también requerimos interconsulta con otras especialidades, ¿no? Puede ser terapia, en nefrología, en casos de que la paciente necesite dializar, cuando ya está muy complicado. Entonces, para cualquiera de estos otros tipos que hemos visto, incompletos o completos, o abortos infectados, los tratamientos de elección o los que se realizan siempre van a ser el ameo o el legrado uterino instrumental. También han debido escuchar o ver que se pueden hacer evacuaciones con medicamentos. En ese caso se utiliza misoprostol o ergotamina para hacer que se elimine. Cuando la paciente no se quiere someter a un procedimiento, podemos también utilizar, y ahora en algunos países o en algunos departamentos están optando por hacer el manejo primero médico con misoprostol o mifepristona, que son los medicamentos que aparentemente evacúan, ¿no? Ahora depende mucho de la experiencia o depende mucho de la paciente. En algunos casos sí se puede llegar a eliminar todo por completo, pero en algunos casos vamos a requerir el tratamiento definitivo, que va a ser un ameo, que es un aspirado manual endouterino, ¿no? O un legrado, que va a ser el legrado uterino instrumental. El ameo está indicado en embarazos de menos de 12 semanas y se realiza con un material de plástico.
¿no? Son unas cánulas, se usa como una jeringa al vacío, es más sencillo, es menos lesivo, se puede colocar anestésico local, incluso como les he dicho en el tema de analgesia, ¿no? Y anestesia, ahí se puede hacer un bloqueo paracervical con lidocaína y se procede a hacer el aspirado o el vaciado. Ahora, obviamente que si se han provocado el aborto y tenían un embarazo de menos de 12 semanas, puede ser de 10, de 6, muchas veces el misoprostol que han colocado hace que se dilate demasiado, entonces no nos va a permitir hacer una MEO, porque el grosor de la cánula más gruesa de la MEO más o menos es como un dedo índice. Entonces, si no existe ese vacío entre el útero y la cánula, si hay aire, digamos que está con 3 de dilatación, entonces no vamos a lograr que haya ese mecanismo de vacío que necesita la MEO para poder aspirar todo el contenido. En ese caso, aunque tenga menos de 12 semanas, está bien dilatado, se realiza el legrado. El legrado es el procedimiento con los instrumentos metálicos. Eso se realiza para más de 12 semanas o para abortos infectados o aquellos pequeños que estén con mucha dilatación. Entonces, eso se hace con anestesia, con una sedación, ¿no? Para evitar que la paciente le duela porque es más molesto. En casos en que haya una paciente con un aborto habitual, a veces es imposible continuar con el embarazo, pero nosotros ya tenemos que tomar en cuenta que tenemos que ir a identificar la causa, ¿no? Tenemos que ver qué puede estar causando ese aborto o repetición. Puede ser una incompatibilidad, puede ser un factor genético, un factor infeccioso, especialmente el citomegalovirus, la mononucleosis, causan abortos a repetición. Entonces, orientar a la paciente, si viene ya con varios abortos a repetición, decirle que antes de embarazarse debe realizar todos los estudios y ver de qué manera puede llegar a un embarazo de terno, ¿no? Y en casos de todos los abortos hay que hacer, como les decía, un aborto o un diagnóstico diferencial con la mola, un embarazo ectópico o incluso con otras enfermedades que causan hemorragia como las miomatosis, la presencia de pólipos, los tumores del cervix o del cuerpo. Entonces aquí vean, chicos, hay un cuadrito en donde podemos ver las diferencias con el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica. El dolor abdominal, que es más evidente en el embarazo ectópico. En los tres va a haber, ¿no?, una falla menstrual. Les decía que en el embarazo ectópico va a haber un sangrado oscuro, irregular, puede ser escaso. A veces ya se forma una masa pélvica en el embarazo ectópico, se toca una masa al examen físico. Los síntomas de embarazo van a estar presentes, puede haber fiebre, dolor a la movilización del cervix, fondo de saco de Douglas doloroso, arrumbado, o incluso la paciente se va a choquear con más facilidad en casos de que el embarazo ectópico se rompa. Y en la enfermedad trofoblástica va a haber un sangrado intermitente. Les decía que la paciente va a tener mucho más síntomas de embarazo, como más vómitos. Puede tener incluso hipertensión antes de las 22, 24 semanas y lo confunden, ¿no?, como que fuera una preeclampsia, pero no es una preeclampsia, sino que por los niveles hormonales, les he dicho que el HCG se aumenta mucho más, entonces puede haber hipertensión y más vómitos. La altura uterina va a ser mayor para la edad gestacional. En la ecografía no va a haber el feto ni las partes fetales, obviamente no va a haber el producto, a no ser que fuera una mola incompleta, como vamos a ver en el tema. Puede haber también quistes ováricos, HCG aumentada, y la imagen típica de la ecografía va a ser en copos de nieve o panal de abeja, ¿no? Entonces el diagnóstico diferencial, ya les decía, puede ser con un aborto infectado, periperitonitis, y ecográficamente lo que vamos a ver, en este caso estamos viendo un aborto incompleto. Vean, ahí se ve el útero, este es el útero y este es el contenido, ¿no? Esto ya es como la placenta que se ha quedado ahí dentro, ya no hay el bebé ahí. Como en este caso, vemos que este es un útero
Este es el saquito gestacional, que es irregular, el saco vitelino, y esto se está formando un coágulo. Entonces ahí ya se está separando el embarazo. Esta es una amenaza de aborto con un hematoma retrocorial. Entonces, si nosotros no hacemos nada, no le damos la medicación, puede terminar en un aborto incompleto, ¿no? Entonces, la ecografía nos va a servir mucho para poder definir el diagnóstico y ver si es una amenaza, es un aborto completo, incompleto. Y entre las complicaciones que vamos a tener, si la hemorragia es grave, puede llegar a tener una anemia la paciente, ¿no? También puede haber infecciones en casos de aborto inducidos o provocados. Cuando el sangrado es demasiado, puede haber alteraciones de la coagulación, consumirse los factores de la coagulación y producir una coagulación intravascular diseminada. También en casos de abortos retenidos, abortos infectados, mola hidatiforme, puede haber una coagulación intravascular diseminada. En algunos casos puede haber una perforación uterina por un legrado instrumental. En casos en los que no se tenga el cuidado necesario, se puede perforar, ¿no? No todos somos perfectos al hacer el procedimiento. O la paciente no nos avisa que se había sometido a un procedimiento anterior que se esté infectando, hacemos un legrado y podemos perforar y lesionar los órganos vecinos como la vejiga, el intestino. Puede haber también que no hayamos sacado por completo todos los restos y haya presencia de restos después del procedimiento. En casos de abortos provocados puede haber depresión, sentimientos de culpa. Y entre las complicaciones tardías puede haber esterilidad, infertilidad, que las siguientes hayan abortos espontáneos, embarazos ectópicos, secretismos placentarios, placentas previas o incompetencias. Bien, entonces ahora vamos a pasar al otro tema. No sé si tienen alguna duda antes de que pasemos, chicos. Preguntan igual en los exámenes de grado, así que ya vayan estudiando eso. O no se olviden. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que es la enfermedad trofoblástica. ¿Han escuchado de molas o enfermedades trofoblásticas? ¿O es la primera vez que están escuchando? ¿Sí? Bien, la enfermedad trofoblástica, como su nombre dice, es como la enfermedad del trofoblasto. Han debido llevar ustedes en genética, en embriología, ¿no ven? La formación del trofoblasto, el mesoblasto, empieza ahí como a dividirse, a formarse los discos embrionarios y desde el trofoblasto va a dar lugar a lo que es la placenta. Entonces se forma un tumor, es como si fuera un tumor placentario con la fertilización o una alteración genética en los cromosomas paternos y maternos que hace que no se desarrolle un embarazo normal y puede tener variantes hasta un tipo maligno, ¿no? De crecimiento rápido y que va a hacer metástasis. Por eso es que esta enfermedad es muy importante que nosotros la diagnostiquemos y no solamente la diagnostiquemos, sino que hagamos un seguimiento hasta de un año de la paciente que tenga una enfermedad trofoblástica, porque se puede malignizar convirtiéndose en un tumor maligno y causar la muerte de la paciente rápidamente. Entonces el tumor trofoblástico y genéticamente mixto se origina en el corion fetal. Va a haber unas alteraciones o unas proliferaciones exageradas del trofoblasto que hace que la placenta se convierta en ese tejido lleno como de bolsitas llenas de agua o lo que se llama como las vesículas o hidrópicas. Hay una degeneración hidrópica o parece racimos de uva, ¿no? O sea, comúnmente le podríamos definir así. Su frecuencia es en 1 de cada 1500 partos, es mucho más frecuente en países orientales y en nuestro medio generalmente es de 5 por cada 1500 partos. El tejido del tumor trofoblástico es genéticamente mixto, ¿no? Tiene cromosomas tanto paternos como maternos y el marcador tumoral, no se olviden, es la beta-HCG. O sea, nosotros vamos a ir haciendo el seguimiento, tanto el embarazo como la post-evacuación, con la fracción beta cuantitativa HCG
lo que nos va a ir diciendo si ese embarazo ectópico, esa enfermedad trofoblástica puede estarse convirtiendo en algo maligno. Se supone que una vez evacuado y eliminado este tejido, debería ir bajando la HCG hasta negativizarse y mantenerse así durante un año o durante el primer año, ¿no? Pero si en casos en los que empieza a aumentar en vez de disminuir, entonces eso nos hace sospechar que se puede estar convirtiendo dentro de la clasificación histopatológica en una enfermedad trofoblástica maligna. Normalmente, para un embarazo normal, el trofoblasto tiene la capacidad de penetrar en el miometrio, se fija al miometrio y las vellosidades pueden pasar a través de la circulación hacia los pulmones, ¿no? Es un mecanismo defensivo local que limita la acción trofoblástica. Normalmente el trofoblasto no debería migrar, pero en casos en los que se desarrolla una enfermedad trofoblástica, esta sí tiene la capacidad de invadir, incluso llegar a metastatizar al cerebro y a los pulmones de la paciente. Morfológicamente, la enfermedad trofoblástica puede tener estas 4 clasificaciones. La mola hidatiforme, que es como la más sencilla o la menos grave. La mola invasora o corioadenoma destruens, que puede ir a migrar un poquito más allá de solamente la cavidad uterina. El coriocarcinoma, que es la forma maligna de la enfermedad trofoblástica, y el tumor trofoblástico del sitio de inserción placentaria, que es poco común, muy infrecuente. Entonces el coriocarcinoma es lo que tenemos que tomar en cuenta y es la principal complicación de la mola, ¿no? Entonces la mola es la proliferación en grado variable de las células del sincitio trofoblasto o las células sincitiales o de Langerhans, y es una degeneración hidrópica, les decía, se forman como vesículas llenas de líquido y su marcador hace que el HCG empiece a aumentar rápido, ¿no? Histológicamente, la mola hidatiforme va a tener una degeneración hidrófica del trofoblasto con edema y tumefacción de las vellosidades, proliferación del epitelio coriónico y ausencia de vasos sanguíneos. Esto sí vamos a hacer un estudio de patología o histopatología, ¿no? Entre los factores de riesgo para que pueda haber una mola, la edad puede ser los extremos de la vida. Los adolescentes y las mayores de 35 pueden tener con más frecuencia una enfermedad trofoblástica o una mola. La multiparidad, antecedentes de que ya haya tenido molas en sus anteriores embarazos, la raza negra, el estado nutricional deficiente, el uso de anticonceptivos, el tabaquismo, la edad paterna o antecedentes de molas previas hacen que la paciente pueda tener con más frecuencia la mola, ¿no? Les decía que patogénicamente la mola no se sabe exactamente cuál es el mecanismo o la etiología, pero se ha podido identificar que existe una base cromosómica y morfológica para que se desarrolle esta enfermedad. Y se va a clasificar o se va a dividir en 2 tipos la mola. Una mola completa, que va a hacer que la degeneración abarca toda la estructura ovular. No hay embrión y el cariotipo que se ha identificado va a ser 46XX y con cromosomas paternos únicamente. Y la mola parcial o incompleta, el tejido placentario está parcialmente comprometido y se puede visualizar un embrión y muestra un cariotipo triploide con cromosomas maternos y paternos, pero casi nunca llega a finalizar el embarazo. Entonces, como pueden ver, la mola completa, la de arriba, todo el tejido va a estar comprometido y todo el tejido va a parecer un racimo de uva. Pero la mola incompleta o parcial puede haber desarrollado un embrioncito pequeño que al final no va a desarrollar y no va a nacer. Por lo general se ovita y se degenera ahí mismo. Entonces, etiopatogénicamente la mola completa va a tener cariotipo 46XX y la mola incompleta puede tener cariotipos con más cromosomas, 69XX, XX, Y, triploidías, con cromosomas maternos y paternos. Entonces, la mola histológicamente se va a dividir por grados. El grado 1 aparentemente benigna,
la proliferación va a ser leve y bien diferenciado el tejido. En grado 2 ya puede tener un potencial maligno con diferenciación moderada a intensa y el trofoblasto bien diferenciado, y en grado 3 aparentemente maligno con proliferación intensa. No es necesario que se memoricen eso, pero es así que se va viendo la mola histopatológicamente. La mola puede estar entre el 80 al 85% de los tumores del trofoblasto. Se va a reemplazar por estas estructuras quísticas, ¿no? Y macroscópicamente, les decía, se ve como un racimo de vesículas que al estudio ecográfico la imagen se ve como un panal de abejas, como si fueran espacios blancos y oscuros. Ahorita vamos a ver una imagen. El cuadro clínico de la mola, al igual que cualquier embarazo, va a haber retraso menstrual, falla menstrual. La paciente no va a tener menstruación, o sea, está embarazada, pero de un embarazo anormal, ¿no? Puede haber sangrado genital, variable, puede ser escaso o abundante. Cuando las molas empiezan a sangrar, empiezan a tener contracciones de a sangrar por la distensión uterina, pueden dar hemorragias mucho más severas que el aborto inclusive. Puede haber dolor abdominal, puede haber eliminación de vesículas por vía vaginal cuando ya está empezando a dilatar. Ustedes van a poder ver las bolitas así como uvitas o llenas de líquido por el canal vaginal. Les decía, una de las características es que haya hiperemesis gravídica. Los vómitos de una mujer embarazada dependen mucho de los niveles hormonales del HCG, por eso cuando una mujer está embarazada de gemelos va a vomitar más que un embarazo con un bebé único, porque los niveles de HCG para mantener ese embarazo gemelar van a ser mucho mayores. Y lo mismo pasa en la mola, va a tener mucho más HCG que en un embarazo normal, entonces hace que la paciente vomite más, ¿no? Tenga hiperemesis. No sé si han llevado ese tema en el primer hiperemesis, ¿no han llevado? Es que la paciente vomita, ¿no? Emesis es vómito, hiperemesis vomita más veces de lo que normalmente se espera en el embarazo, puede vomitar 10, 15 veces al día o no tolera los alimentos. También puede haber un síndrome de hipertensión precoz o preeclampsia, puede estar asociado o dar síntomas de hipertiroidismo, muchas veces por el exagerado estímulo del HCG se forman los quistes tecaluténicos. En los ovarios van a haber unos quistes. Si nosotros mandamos a hacer una ecografía, vamos a ver, dice, existe un quiste de 10 centímetros, de 20 centímetros, asociado a un embarazo molar. Eso es debido a que el HCG está estimulando demasiado a los ovarios. Si es que va a haber una mola incompleta, por lo general va a haber ausencia de latido cardíaco en el fetito que está ahí desarrollándose. Y al examen ginecológico, el útero va a estar mucho más aumentado para la edad gestacional. Entonces, si normalmente para 12 semanas debería estar un embarazo o un útero de 10 centímetros, puede tener 20, 22, ¿no? O sea, ya es mucho más grande. No hay una correlación entre la edad gestacional por la ausencia menstrual y el embarazo o el tamaño del embarazo. Clínicamente, vamos a hacer, el diagnóstico a través de la clínica, igual que en el aborto, ¿no? Ustedes como médicos generales primero tienen que siempre hacer la clínica, evaluar, no sé, hacer tacto, examen especular, hacer un examen semiológico completo y un examen ginecológico para poder ir sospechando de su diagnóstico. Si vemos la eliminación de vesículas, en el caso del aborto, aumento del tamaño del útero mayor en relación con la menstruación, o la falla menstrual, aumento del tamaño de ambos ovarios, ausencia de latido en la ecografía o en el Doppler, sangrado transvaginal leve a moderado, rojo oscuro, y podemos emplear métodos invasivos y no invasivos. Los no invasivos, obviamente, es más común la ecografía, ¿no? Y el HCG. Clínicamente determinar si está asociado a hiperemesis, hormonal, les he dicho, los niveles seriados de beta-HCG. Le pedimos siempre al contacto con la paciente una primera medición de HCG
También hay que pedirle perfil tiroideo, le solicitamos una ecografía transvaginal y ahí vamos a ver, no se ve muy clarito, pero si ven acá son puntitos negros y blancos, es lo que se llama en copo de nieve o panal de diabetes, es como si el contenido tendría varias bolitas, ¿no? Entre blancas, más oscuritas y el resto del tejido, como aquí está, blanco, ¿no? Entonces eso es como un panal de abejas o copos de nieve, como bolitas. Y entre los métodos invasivos podemos hacerle una amniocentesis, un legrado biopsia y el método definitivo para ver si realmente era una mola es el estudio histopatológico. Siempre que ustedes tengan ya un aborto incompleto y no sepamos tal vez ya eliminado vesículas en su casa o hacemos un legrado, es importante enviar el estudio histopatológico que nos defina si realmente era un aborto de un tejido normal o era una mola para hacer el seguimiento que les digo que hay que hacer hasta el año después de que ya se ha hecho la eliminación del producto o del tejido. Otra de las clasificaciones dentro de la mola es la mola invasora. Esta constituye el 10% de los tumores del tropoblasto, no hace metástasis, casi siempre se localiza solo en el útero. Se define como una mola que va a invadir el miometrio y los vasos sanguíneos y a veces puede perforar. Entonces, para que entiendan, el útero, chicos, tiene varios tejidos, ¿no? El endometrio es la capa como que más profunda, la cavidad, ¿no? El endometrio. Luego viene el miometrio, que es la capa muscular y la serosa, ¿no? Entonces la mola se localiza casi siempre solo dentro de la cavidad. La mola invasora ya puede ir penetrando hacia el miometrio. A veces puede perforarlo, invadir la serosa, pero no siempre va a dar una metástasis a distancia, pero sí tiene esa capacidad de penetrar en el tejido. Y puede llegar, si va a metastatizar, puede llegar a los pulmones o no ir muy lejos, no solo estar cercano. En una mola invasora existe a veces el antecedente de haber tenido primero una mola hidatiforme y después ya tener embarazos normales o abortos o ectópicos. La mola hidatiforme no diagnosticada o no tratada puede complicarse con una hemorragia masiva, un shock hipovolémico, infección, perforación uterina si es una mola invasora, llegar a dar peritonitis, preeclampsia, coagulación y la complicación más grave, el coriocarcinoma, ¿no? A veces hacemos un legrado pensando que solamente es una mola, pero después al hacer el seguimiento vuelve a aparecer un tejido dentro del útero y puede migrar hacia los órganos vecinos, al cerebro, a los pulmones y llegar a convertirse en un coriocarcinoma. Cuando es una mola hidatiforme, también se va a hacer una evacuación parecida a la del aborto, que puede hacerse con un aspirado o puede hacerse un legrado. En algunas mujeres que ya tienen una paridad satisfecha, o sea, ya han tenido 4 o 5 hijos, ya no quieren tener más hijos y son mayores de 45 años, se prefiere hacer la histerectomía. Así aseguramos que no haya nueva aparición de tejido. En el primer trimestre, o sea que las primeras semanas de embarazo, podemos utilizar prostaglandinas, es decir, misoprostol para dilatar el cervix en caso de que estuviera cerrado. Luego hacemos el legrado uterino instrumental y hasta las 12 semanas se puede utilizar el ameo. En el segundo trimestre vamos a valorar si necesitamos utilizar oxitocina. En casos de fracaso vamos a optar por una histerectomía, o sea, hacer un corte pequeño en el útero como si fuera una cesárea pequeña para eliminar todo el tejido, pero que casi nunca se hace, ¿no? A no ser que, como les decía,
podamos hacer una histerectomía en bloque, sacar directamente todo antes de hacer un degrado. Después de hacer la evacuación, o sea, después de hacer el degrado o el ameo, tenemos que hacer un examen clínico general, genital, solicitar radiografía del tórax para ver si no ha habido ya una metástasis al pulmón, una ecografía ginecológica para asegurarnos que hayamos sacado todo el tejido. A veces dejamos un pedacito o en algunas pacientes algún tejido ya está muy adherido al útero que no se elimina con facilidad, y a partir de ese tejido remanente que ha quedado en el útero puede empezar a desarrollarse nuevamente el tejido y convertirse en un coriocarcinoma. Por eso es que es importante siempre después de hacer un degrado para una enfermedad trofoblástica es hacer una ecografía ginecológica. Vamos a determinar seriadamente la fracción beta del HCG cada semana durante el primer mes, siempre basándonos como un nivel de referencia la primera HCG cuantitativa que le hemos pedido a la paciente. Por decirles, no sé, decía 2500 de HCG, a la siguiente semana hay que solicitarle una nueva y veremos, ¿no? Si nos marca como 3000, quiere decir que algo está pasando, se está aumentando en vez de disminuir. Entonces en ese caso tendremos que evaluar la necesidad quizás de hacer quimioterapia con metrotexato o volver a solicitar en una semana un nuevo control y ver si está disminuyendo o aumentando. Como les digo, ese es el marcador tumoral. Han debido ver que hay marcadores tumorales, ¿no?, específicos para, no sé, el tumor de ovario o para algún otro tumor.